VM Radio presenta. Bienvenidos nuevamente. Ahora tenemos que realizar una lluvia de ideas. Recuerda que debes aportar cualquier idea y no juzgarla, si está bien o está mal. Luego se podrá analizar mejor el aporte de todos los miembros del equipo. Así que ahora es momento de la generación de ideas. Recordemos el objetivo: desarrollar propuestas innovadoras en un entorno internacional, analizando las problemáticas específicas con referencia al ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, generar ideas factibles de ser implementadas. Paso 1. Deberán platicar en equipo sobre todas las realidades que suceden en las ciudades y comunidades que carecen de sostenibilidad y cómo afecta el entorno común. Paso 2. Convertir las realidades en posibilidades de crear un proyecto de sostenibilidad en dichas comunidades. Métele el componente positivo. Ejemplo: realidad: la mayoría de las ciudades y comunidades carecen de cultura de reciclaje. Posibilidad: hacer programas de reciclaje en escuelas. Paso 3. Inspírate de tus posibilidades y genera una idea final para ayudar en la ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Se vale mezclar diferentes posibilidades, no se vale repetir ideas de la ronda anterior. Escribe a detalle cómo funciona. Con base en lo anterior, llena la matriz 4, correspondiente a generación de ideas. En este momento le doy paso a la maestra Cindy, que les contará qué es lo que viene a continuación. Maestra, buenas tardes, qué gusto saludarla. Buenas tardes, Emerson, gracias por la presentación y el saludo. Pues bueno, ahora vamos a continuar con la actividad Otras Industrias. Ahora continuamos con la presentación de nuestro experto invitado, quien a través de sus conocimientos nos permitirá conocer mejor el contexto. Él estará con nosotros compartiendo 40 minutos de su tiempo. Les invitamos a estar atentos a la presentación de nuestro experto, el doctor Jorge Martínez Gaitán, con el tema IoT en agroindustria. El doctor Jorge Eliezer Martínez Gaitán es ingeniero en sistemas con énfasis en software, especialista en docencia universitaria, especialista en inteligencia artificial, cuenta con una maestría en computación aplicada y un doctorado en agroindustria y desarrollo agrícola sostenible. Actualmente es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, es jefe de los programas de tecnología en desarrollo de software y tecnología en obras civiles de la Universidad Sur de Colombia. Entonces, doctor, sin más que decir, el tiempo es suyo. Adelante, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar ya, yo creo que puedo presentar. El IoT en la agroindustria. Antes de esto voy a hacer un contexto general sobre los ODS. Esa es la agenda para hoy, un vistazo general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el IoT, el Internet de las Cosas en los negocios, una verdadera innovación. Eso incluimos la parte de agroindustria. Entonces, un vistazo general a los ODS. Los ODS vienen siendo Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos. Eso se hizo con el fin de poder erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas del mundo gocen de paz y prosperidad, ¿sí? Se constituyó una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas desde el 2016. Por lo tanto, apunta a 17 ODS que son muy importantes. Entre ellos tenemos el primero: poner fin a la pobreza en todas las formas, en todo el mundo. ¿Cómo podríamos nosotros poner fin a esa pobreza que nos arraiga en todo el planeta, en todos los rincones, ¿cierto? Poner fin al hambre y la seguridad alimentaria. Sí que es importante la parte de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible. Y le voy a decir algo, los jóvenes hoy en día
y es preocupante porque ha hecho investigaciones, ha ido por el trasegar de varias fincas, agricultura, ve uno, observa a los agricultores ya ancianos, ¿sí? Y le pregunta, oiga, ¿no hay gente joven que quiera ir al campo? Realmente la respuesta es no. O sea, realmente los abuelos de nosotros o los ancestros eran los que cultivaban. Ahorita la gente no quiere ir al campo, a la agricultura. Es algo preocupante. Entonces, de esa manera se está acabando la agricultura. Una de las maneras de poder hacerlo es poder hacer agricultura sostenible en las casas. O sea, yo puedo coger y desde las materas hacer, sembrar huertas caseras encima del techo, bueno, en sí. Esa es una de las maneras de poder hacer la seguridad alimentaria, porque la gente no quiere regresar a los campos, ¿sí? Quiere irse solamente a las ciudades y la población está aumentando tanto que la comida se está acabando, ¿sí? Por otro, los ODS, asegurar la vida sana y proteger el bienestar de todas las personas. Pero ¿cómo yo miro la salud y bienestar de las personas? La alimentación es clave. La alimentación es clave para ello. ¿Por qué? Porque efectivamente, eso me corrió acá, la salud mental, ¿sí? La salud mental, y la salud mental tiene que ver mucho con la nutrición, la seguridad alimentaria. En estos momentos, la salud mental ha impactado a mucha generación, a mucha de esta nueva generación, inclusive preocupante, ¿sí? No se ha incorporado el bienestar de la salud mental de las personas, ¿sí? Y eso tiene que ver todo con los ODS. Educación de calidad, ¿sí? Todos tenemos derecho a una educación de calidad, inclusiva, ¿cierto? Y que tenga todas las mismas oportunidades. O sea, debemos cerrar la brecha de ese conocimiento. O sea, todo el mundo debe tener las mismas oportunidades, no uno más que otro, ¿cierto? Lograr la igualdad de género, ¿sí? Garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua. O sea, el agua se está acabando también. ¿Por qué se está acabando el agua? Por la tala de árboles. Es impresionante. Ojo, las industrias, la cantidad de industrias que se están desarrollando, edificios, o sea, la tala de árboles, eso está acabando con los ríos, las cuencas de los ríos, ya se están secando. Entonces, eso es importante también mirar a ver cómo podemos hacer nosotros, por eso uno de los objetivos, ¿sí? De cómo hacer sostenible, o sea, proteger el agua, porque el agua es vida, o sea, va a llegar de que el agua vale más que cualquier combustible, entonces es importante tener en cuenta. Garantizar el acceso a energías limpias, ¿cierto? A energías que realmente nos puedan garantizar, ¿sí? Esa sostenibilidad en todas las personas. Mirar a ver cómo podemos utilizar energía eólica, energía solar, ¿cierto? Ya que en mucho, por lo menos acá en nuestro país, en Colombia, nosotros tenemos un desierto de la Tatacoa, muy pocos desiertos acá en este continente y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar esa parte solar para producir energía y que llegue a todos los rincones de las fincas, ¿cierto? Para poder producir, para poder generar más impacto en la industria, ¿cierto? También otro importante es tener el trabajo decente, ¿cierto? Un trabajo decente y sostenible, ¿sí? Generando más empleo, pero ¿cómo genero yo empleo? Generar empleo es utilizar, mira, todos los ODS van ligados. Lo que yo quiero decir es, no de pronto decir yo el ODS de infraestructura, el 10, el 11, no, pero todo eso va ligado con los otros ODS porque son granitos, va engranado todo, ¿sí? Para poder generar sostenibilidad. La industria, ¿sí? Y la infraestructura también es muy importante para la sostenibilidad de cualquier, digamos, cualquier comunidad, ¿no es cierto? ¿Sí? La parte también de promoción y gestión,
responsabilidades, tenemos acción por el agua, el cambio climático. El cambio climático también se debe mucho también a la tala de árboles, ¿sí? Se va aumentando más las industrias por lo menos acá hay unas huellas de carbono, la huella de carbono ha aumentado hartísimo y si se mide en ciudades que están industrializadas, o sea, mucho gas carbónico, el medidor realmente se sobrepasa y nos da a nosotros una medida muy preocupante. A veces acá en el país, que lo que hacen de pronto dicen, no, vamos a hacer un día sin carro, una jornada sin carro, y miden la huella de carbono y efectivamente ha bajado hartísimo. ¿Por qué? Porque la cantidad de carros que hay en la ciudad y de industrias están acabando con todo eso, y además de eso le sumamos la tala de árboles, acabar con el agua, pues es algo muy preocupante. Entonces todos tenemos que enfocarnos a esa parte de cambio climático, vida submarina, el ecosistema terrestre, importantísimo acá el ecosistema. ¿Por qué? Resulta inclusive uno de los proyectos de lo del doctorado, que es, acá hay un río que se llama el río Magdalena. Ese río acá es el único en el mundo donde produce un pescado que se llama bocachico y capaz, ¿cierto? No existe en otra parte del mundo ese pescado. Está en vía de extinción. Entonces lo que está haciendo es esos alevinos, ¿sí? Se están los huevos, se cogen padrones, ¿cierto? Y esa parte de esos padrones se hace fecundación y esos alevinos ya cuando tienen 8 o 15 días se van vertiendo en el río Magdalena, que es importantísimo para repoblar el río, porque realmente se está acabando. Entonces, mire y lo verá, ese ecosistema lo estamos acabando. Entonces, esa es una manera ¿y cómo se hace? Obviamente ahí se va a aplicar en esa partecita, en los lagos que hay, se aplican sensores de humedad, todo IoT, ¿sí? Ahorita le explico exactamente qué es IoT, pero hay sensores de humedad, sensores de pH, sensores de oxígeno en el agua, ¿sí? Sensores de calor, o sea, que tengan realmente el hábitat, ¿sí? Simulan el hábitat para poderlos arrojar al río. ¿Sí? Paz y justicia y lograr todos los objetivos. Eso yo creo que es importante. Entonces, ¿qué es Internet de las cosas? El Internet de las cosas no es nada más ni nada menos que es representar toda una cantidad de dispositivos que están interconectados a Internet. ¿Sí? Estos dispositivos están integrados. Todo lo que usted ve, usted observa ahí, yo puedo tener todo integrado, y eso integrado con sensores lo lleva a la nube. O sea, ellos lo que hacen es recoger toda esa información, ¿sí? Toda esa lectura de información para poder, una vez recolectada toda esa información, está en la nube de muchos dispositivos interconectados, puedo tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo que permite a muchas empresas tomar una decisión si va a cultivar hortalizas o no va a cultivar. Vea y lo verá como le digo acá. De pronto hay unos terrenos y hay varias hectáreas, ¿sí? Cultivadas de diferentes, valga la redundancia, o de diferentes plantas, ¿cierto? De pronto tomate, otros habichuela, arroz, porque acá es muy rico en arroz, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ahí? O sea, primero que todo, se censa todo el terreno, dicen dónde hay más, yo no para qué voy a cultivar más tomates si hay hartos cultivos de tomate, entonces va a haber superpoblación va a haber mucha oferta de tomate, entonces van a los precios, entonces más bien se parcela y dice no, y todo lo hace por sensores caloríficos y sensores, o sea, toman fotogrametría para saber qué cultivos hay en cada uno. Entonces dice, no, a usted se le recomienda más bien cultive tal cosa y no cultive lo otro porque el señor de tal lado está cultivando tal. Entonces eso es lo que hace que pues de pronto haya más diversa comida en el sector. Es importante y eso tiene que ver todo con Internet de las cosas. Mire, todo va a la nube y se canaliza
la información, se recopila todos esos datos. Entonces, ese es el Internet de las cosas. Cuando le digan que es Internet de las cosas, es dispositivos sensóricos conectados, ¿cierto? En la nube. Acá hay varias etapas de implementación de los IoT en los procesos productivos, ¿cierto? Esa etapa, una de las etapas es se automatiza algo, se automatiza tareas, se optimiza la productividad, se monitoriza procesos, se controla remotamente cualquier elemento, se analizan datos, ¿sí? Esa es la etapa de implementación. Cuando yo deseo implementar algo de IoT, debo mirar todas estas etapas que se cumplan, ¿sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Obviamente voy a analizar datos, pero es recogiendo la información. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a monitorizar procesos? ¿Sí? Pues incluye procesos que le permitan mejorar algo. O sea, yo siempre voy a mejorar algo con IoT, ¿sí? Y voy a garantizar un éxito en lo que yo voy a producir, en los productos, lo que yo voy a utilizar, Internet de las cosas, ¿sí? En todos los sensores. Eso es lo que yo voy a monitorizar. ¿Y qué monitorizar? Es hacer el seguimiento de lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a requerir. Voy a hacer ante todo proceso, voy a saber cómo hacerlo mejor, ¿sí? Voy a control, por ejemplo, control de materia prima, ¿sí? Yo voy a saber en una bodega qué hay y qué no hay. Puedo controlarlo todo, tenerlo desde una tablet. Localización de coches en un taller, por ejemplo, ¿cierto? Hay de ese, por lo menos fácilmente una persona, un cliente perdía un día buscando un coche en unos talleres. Ahorita pues solamente con puro control lo puedo hacer, ¿cierto? Inclusive ahorita el IoT está en todo en el hogar. Yo puedo ponerle a una mascota, le puedo poner un collar, ¿cierto? Con un sensor y saber en dónde está y qué está haciendo. A un niño cuando nace, pues ponerle la manilla para poderlo ubicar cuando va al colegio, por ejemplo. Por decir algo, el control de estanque, ¿cierto? Saber cuándo hay pérdida de agua, ¿cierto? Entonces, mire y lo verá, todo lo que yo enlace y esté conectado en la nube y tenga control sobre ello, estoy hablando de IoT, localización de las sillas de ruedas en un hospital, por ejemplo, ¿sí? Localización de matrices de una fábrica, localizar cualquier, ¿cierto? Aprobación de procesos, control de procesos. Voy a ir avanzando para hablar de la agroindustria. Controlar remotamente todo lo que yo quiera. Sí, es uno de los avances que aporta el IoT en la posibilidad de facilitar mi vida, ¿cierto? Yo puedo domotizar mi casa también si quiero. Domotizarla, eso de IoT, que las puertas se abran, que cuando yo llegue a la casa, desde acá, si yo sé que en una hora voy a llegar a la casa desde el celular, puedo estar controlando de que se prenda el aire acondicionado, ¿cierto? Voy a ahorrar agua ahí, energía, perdón, la ducha que se vaya calentando, todo lo puedo hacer, que suban las cortinas, bueno, todo lo puedo hacer desde el celular. Sensores que podemos incluir en IoT, sensores de seguimiento, ¿cierto? O localización de personas, por lo que le había hablado. En ambientes, lo que nos interesa mucho en la parte de agroindustria, entonces yo puedo sensar la temperatura, la humedad, el CO2, el consumo eléctrico, la apertura de cierre, toda la luminaria, puedo controlar todo lo que yo quiera en la agroindustria, ¿sí? Maquinaria. ¿Y todo eso para qué? Para poder analizar datos. ¿Sí? Es una de las partes importantísimas que tenemos nosotros, es la parte de analizar datos, ¿sí? Porque el IoT no tendría sentido si yo no recojo información. Por ejemplo, en la parte, acá hay, en la Universidad Surcolombiana, hay una estación piscícola y una estación meteorológica, ¿cierto? Desde acá yo efectivamente puedo estar mirando, ¿sí? Desde el celular se está monitoreando que en este momento allá en esa estación piscícola, cuánto es el pH
que tiene el agua, el oxígeno que tiene el agua, si los peces le hace falta o no, ¿cierto? Temperatura, que se va caliente más el agua, si le hace falta oxígeno, que se prenda la bomba y oxigene el agua, ¿cierto? Que si le hace falta comida también, o sea, se mide todo eso. ¿Por qué? Porque se sabe cuánto consume de alimento cada pescado, cada levín. Entonces, todo eso es automatizado. Lo mismo, ahí en la estación meteorológica se sabe cuándo de pronto mm, el sol está a tal temperatura, como acá es muy caliente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que pueda regar las plantas, toda esa partecita? Entonces, mire y lo verá, todo lo controla uno desde los celulares. Desde el celular o desde una estación acá se está monitoreando constantemente todo. Pero todo eso va a la nube. ¿Para qué? Para poder yo registrar esa información. Yo al registrar información yo puedo saber cuáles son los días más calurosos, ¿cierto? En épocas del año y qué es lo que debo hacer y estar preparado para cualquier eventualidad que vaya a pasar, ¿sí? Me voy a adelantar hacia el futuro. Si sé que la época de verano es tal, entonces, ¿por qué? Porque he hecho un seguimiento, ¿cierto? Con todo ese control meteorológico, toda esa data de información, porque lo que hace es recoger toda esa data de información, que es mucha, ¿cierto? Mucha información para procesar. De hecho, acá en la universidad se tiene un laboratorio de inteligencia artificial donde se procesa mucha información, ¿sí? No son equipos normales, tiene que ser un equipo donde tenga buenos procesadores, ¿sí? O si no se van quedando, porque es mucha la información que tienen que analizar y poder, al analizar toda esa información, poder tomar decisiones en un momento determinado. ¿Qué decisiones podemos tomar ahí? De pronto, bueno, si viene la época de lluvia, entonces mirar a ver si los canales que estén destapados, ¿cierto? O si hay época de verano, pues si hay almacenamiento de agua y poder optimizar los riegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no todas las plantas necesitan una cantidad grande de agua. Eso es lo que a veces no sabemos. Nosotros a veces desperdiciamos agua y el agua tan costosa que es. Cada planta requiere una dosis de agua, ¿sí? Y si yo le digo, bueno, nosotros regamos las plantas en la casa, entonces coge usted un baldado de agua y le echa un baldado de agua a una planta. Y realmente la planta necesita mínimo de agua y la otra se pierde, se desperdicia. Pero si yo controlo con IoT, ¿cierto? Voy a controlar ese suministro de agua, esos riegos, que sean riegos inteligentes, pues obviamente voy a utilizar solamente el agua necesaria, ¿cierto? O sea, ¿y cómo lo hace? Porque las plantas deben de tener en el suelo un sensor de humedad, ¿sí? Y ese sensor de humedad me va a controlar humedad relativa, ¿cierto? Y me va a controlar todo tipo de humedad. Entonces me va a decir, la planta requiere, en este momento, requiere agua. Entonces de una vez que se active el riego inteligente activa y le proporciona el agua que es, no la para desperdiciar, sino la que se requiere. Entonces, mire, lo verá que en ese momento estoy economizando agua, ¿cierto? Estoy economizando y el agua es bien costosa, ¿sí? Lo mismo para los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes también. No todas las plantas requieren una cantidad máxima de nutrientes, no, se requieren los nutrientes que ella realmente necesita, ¿cierto? Eso en estudios de laboratorio se dice, mire, necesita elementos menores tanto, ¿cierto? Elementos mayores tanta cantidad para que sea y den los mejores frutos. No suministrarle más elementos de lo que no requiere, porque va a perder. Y no todas las plantas necesitan los mismos elementos. Unas necesitan otros elementos diferentes. Y eso también lo determina que el suelo, dependiendo de donde yo vaya a cultivar. ¿Sí? Como estamos hablando de la parte de agroindustria, si yo voy a cultivar, o sea, yo tengo varios terrenos, ¿cierto? Hay terrenos donde se le hace un estudio y le dice el agrónomo, ¿cierto? O el estudio de terreno le dice acá es óptimo para cultivar tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene más fósforo, por ejemplo.
en el otro terreno es óptimo para cultivar tal cosa y así sucesivamente. Pero yo puedo convertir ese terreno en cultivar lo que quiera. Uno de los experimentos que quiere hacer acá realmente es cultivar en el desierto. ¿Sí? En el desierto, mirar a ver la potencialidad que tiene el desierto y poder cultivar arroz, lo que yo quiera cultivar. O sea, qué elementos requiere el desierto para volver mejorar la tierra, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es importante el IoT. Bueno, acá tenemos toda la partecita, la parte de automatizar tareas de control, ¿sí? Todo lo que le estaba comentando, o sea, todo lo soporta los sensores, controlo tareas y los datos se encuentran en una plataforma, en la nube, y trabajamos el concepto de Big Data, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿cierto? Lo que es inteligencia artificial aplicado con IT es muy importante. ¿Por qué? Porque puedo tomar esa información, esa data, y como hay información de muchas partes del mundo, ¿cierto? O información que yo se haya recolectado, entonces voy a poder dar unos buenos resultados y unas buenas recomendaciones. En fin, pues la inteligencia artificial es para eso, ¿no? Para dar un sistema de recomendación. Recomendamos hacer tal cosa, tal cosa. Ya si lo quieren hacer bien, si no, pues sería como muy complicado. Acá tenemos toda la parte, sí, la parte optimización de procesos. Ya habíamos hablado de la optimización de procesos, ¿cierto? Y lo Big Data. En los negocios mejora la productividad, ¿sí? ¿Por qué mejora la productividad? Las soluciones permiten, ojo, poder utilizar recursos humanos solamente en cosas complejas, tareas complejas que requieran habilidades personales. De resto, yo podría hacerlo todo con IoT, ¿sí? Porque no todo se puede hacer con IoT, hay algo que requiere las habilidades personales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a mejorar la productividad y si mejoro la productividad, reduzco costos y voy a ser más productivo. Lo que le hablaba nomás con cómo me economizo yo haciendo riegos, por ejemplo, riegos por goteo, riegos inteligentes. Voy a economizar agua, no voy a desperdiciar agua. Suministrar los nutrientes necesarios a las plantas, no gastar más de lo que yo quiero de nutrientes cuando no los va a necesitar la planta. Eso es, y mejoro la productividad, ¿sí? Y las plantas los cultivos van a obtener los nutrientes necesarios para dar la mejor cosecha. Entonces, ahí tenemos ahí. Ahí, y con eso, pues vamos a reducir costos operativos, ¿sí? Y vamos a ser muy competitivos, ¿sí? En la industria, fabricación, todo lo que ustedes tengan en mente. Bueno, esta parte ya la habíamos, mejoramos la eficiencia, ¿sí? Los dispositivos de IoT pueden ayudar a todo lo que ustedes quieran, a evaluar, a gestionar, a hacer seguimiento y a las empresas a ser más productivas. Todo, inclusive ahorita es que casi todo viene IoT. Los televisores vienen ya todo está conectado, ahorita todo está interconectado, o sea que ya pueden ustedes hacer todo realmente interconectándose. Desde su celular tiene control de todo. Entonces acá tenemos operación rentable de lo IoT. Quería llegar a la parte de mayor seguridad en el trabajo, desarrollo comercial, marketing, mejor servicio, y acá está algo interesante. Esta diapositiva está resumiendo muchas partes de lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Está en la parte de agroindustria, agua, en el monitoreo, control, fábricas, todo en Internet las cosas, todo está interconectado, todo, absolutamente todo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Acá está una gráfica parecida, ¿sí? Principales casos de uso a nivel mundial de IoT, casos de uso de fabricación, trazabilidad alimentaria, mantenibilidad y servicio en el campo, operaciones de fabricación, administración de activos de producción, vehículos conectados, edificios inteligentes, identificación de personas, ¿cierto? Toda la parte
monitoreo de tráfico aéreo, de flota, de carga, ¿sí? Dice, ¿cómo influye el IoT? ¿Por qué se llama así? Esta parte es importantísima. ¿Vea? En la vida cotidiana se puede apreciar una enorme cantidad de objetos conectados, ¿cierto? Que forman parte del Internet de las cosas. Y según la Worldwide, ¿cierto? Hacia el año 2025, o sea, estamos hablando realmente de año y medio, tendremos 41.600 millones de dispositivos conectados. Imagine la cantidad de dispositivos conectados. Ahí se observa fácilmente un señor con un cultivo de flores y monitoreando todo el cultivo de flores desde su celular, ¿cierto? Acá hay un limpiador, un robot, inclusive acá lo venden muy económico, vale como 100.000 pesos colombianos, y limpia la casa, o sea, por debajo de la cama, de la nevera, ¿sí? Acá realmente es muy económico, ¿sí? En la agricultura, lo que habíamos hablado, cultivos inteligentes, ¿sí? Realmente se pronostica que hacia el 2050 la población mundial crecerá en 10.000 millones de personas. Entonces, imagínense si crecen 10.000 millones de personas, ¿qué pasa con eso? La cantidad de vehículos también aumenta y eso incide negativamente afectando el clima y la calidad de vida, ¿cierto? La huella de carbono aumenta. Por eso, importantísimo nosotros estar trabajando la parte de cultivos inteligentes. Ahí usted observa, en la casa yo puedo cultivar, es que yo no sé, eso deberíamos aprenderlos todos, ¿cierto? Personalmente en la casa yo tengo, en una matera tengo cilantro, ¿sí? Y arranco mi cilantro. Tengo unas matas de tomate también en materas y arranco mi tomate y es facilito, no, las semillas no cuestan mucho, ¿cierto? Y eso voy a asegurar la parte alimentaria, voy a asegurar parte, ¿cierto? Entonces es importante, mire que hay que ponerle cuidado a esto porque realmente está acabando la comida, ¿cierto? En la aplicación de IoT en la agricultura, entonces podemos decir la aplicación mejora el campo, potenciando que la producción agrícola, reduciendo la huella de carbono, lo que habíamos dicho. Se puede, en la parte satelital, lo que le decía yo, se observa la cantidad de terrenos, ¿sí? Y terrenos donde la fotometría y una data de fotometría del terreno, yo puedo decir si ese terreno es apto o no. También con inteligencia artificial se puede mirar toda esa información, ¿sí? Con solo tomarle fotos al terreno o lo mismo, fotos a las plantas, es decir, esas plantas están enfermas, ¿sí? Utilizo un dron, ya no necesito irme a la montaña, por lo menos acá en la tierra donde vivo, el café es muy importante, ¿cierto? Y el café y el cacao, ¿sí? Es una fuente económica en nuestra región, primero que todo porque produce el mejor café casi del mundo, ¿sí? Acá en el Huila, en regiones, y yo puedo monitorear el café. Hay fincas que monitorean el café con drones, ¿cierto? O sea, desde la casa están mirando y monitoreando el café y cualquier pinta en las hojas, ¿sí? Que evidencie que se va a enfermar el café o que le puede estar cayendo rollo, algo, pues como una alerta temprana de una vez. Y inteligencia artificial está diciendo eso. ¿Por qué? Porque esa fotometría, él la compara, si él va tomándole fotos al café y lo compara con las fotos que ellos se tienen en la data y estoy detectando cambios. Puedo detectar cambios de temperatura, meteorológico, de luz, de cultivo, enfermedades, todo lo que ustedes quieran, habido y por haber. Aplicación, pues ya le había dado, ¿no? Uso de los sensores con dispositivos se recoge información completa de qué, ya habíamos dicho de pH, temperatura, humedad, ¿cierto? Eso ayuda a determinar momentos ideales de riego de agua, ahorrando hasta el 60% en recurso hídrico. El agua acá es extremadamente importante, o sea, el agua es vida. Si yo ahorro el 60% utilizando IoT en la agroindustria, pues mucho logro.
y lo que le quería decir algo, no es tan costoso, ¿sí? No es costoso tanto los sensores, hay sensores muy económicos, ¿no? Y debe empezar uno por poquito, no costoso, y se puede hacer experimentos, ¿sí? Experimentos sobre eso, empezar por lo menos por la casa, ¿sí? En la casa ahorrando agua en la llave de tubo, por ejemplo, nomás regando las matas, lo puede hacer, y se dan cuenta la cantidad de agua que va a ahorrar, ¿cierto? Big Data, ya habíamos hablado, almacenamiento de todos los datos, de toda la información. Y acá ustedes pueden observar la aplicación de IoT en la agroindustria. En la primera gráfica observan un riego monitorizado desde el celular, es un riego inteligente, ¿sí? Por goteo, y tienen grandes extensiones. Está controlando el agua de todo ese cultivo. En la segunda gráfica, ustedes pueden estar observando un cultivo, ¿cierto? Y ese cultivo está monitorizado en un invernadero total, o sea, un invernadero donde está controlando todo. Ahí controla todo, humedad, temperatura, plagas, él mismo riega, fertiliza. Esos fertilizantes también están todos controlados desde el celular, ¿cierto? Porque como hay sensores que le monitorizan si le hace falta, por ejemplo, fósforo, ¿sí? Entonces le riega lo que necesite de fósforo, ¿sí? O elementos menores, mayores, que hay una gran cantidad. Ahí está monitorizando toda la información y la tengo toda desde el celular. Ahí ustedes observan también ahí en la tercera gráfica hay un panel, entonces todo también lo controlan desde un panel solar, ¿sí? El señor está controlando efectivamente el cultivo de flores también. El otro señor, en la última gráfica, él controla todo. Y usted observa que ahí está controlando absolutamente todo desde su celular, ¿sí? Humedad, pH, también controla el crecimiento de la planta, ¿sí? Cuánto ha crecido, y así sucesivamente, controla todo. Entonces, acá hay unos riegos también, y acá está desde el dron. Antes se requerían unas avionetas para fumigar extensiones de arroz grande o extensiones de cultivos grandes. Ahorita hay unos drones grandes, ¿sí? Que cargan hasta 5 galones y los controla desde el celular. Entonces riega todo, fumiga. Entonces esa fumigación, aunque porque se requiere la fumigación, pero uno debe mirar de qué tal forma, o sea, no utilizar fungicidas, pesticidas, sino utilizar la misma naturaleza para que haga un control biológico, o sea el control biológico, que las plagas se coman a otras plagas y esas plagas que coman a otra plaga no afecten el cultivo. Entonces voy a hacer un control biológico. Eso se hace, y hay varios cultivos acá en la región que no lo hacen, no fumigan, sino hacen puro control biológico. Entonces mire lo importante que hay. Acá está todo el IoT, ¿sí? Me decían antes, pero bueno, ya me dicen que ya estoy terminando. Bueno, en conclusión, es necesario que la academia se apropie de los ODS, los incorpore en los currículos, ¿sí? Permitiendo un ingeniero de desarrollo en habilidades blandas, un ingeniero que realmente sea sostenible, ¿sí? Y motivar a los jóvenes que regresen al campo, todo. Pero hay que vincular los ODS en la academia. Yo creo que es muy importante poner cuidado a nuestro planeta, ¿sí? El IoT llegó para quedarse, no realmente. Esas son las conclusiones. Permite para mejorar la agricultura, productividad, ingresos y comercialización de productos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Martínez por su intervención. Ahora, bueno, a nuestros estimados participantes, por favor,
Vayan a sus equipos a continuar con la orientación de sus monitores y los esperamos aquí en la plenaria a las 2:50 hora Colombia y a la 1:50 hora México, Guatemala. Es momento de reunirnos por equipos ahora, por favor. Una producción de VM Radio.